Nos volvemos a encontrar en el capítulo cuarto de Hablemos sobre jurisprudencia. En esta oportunidad quisiera comentar un fallo que data del 2019. Se trata del acuerdo y sentencia número 370 y fue dictado el 4 de junio del año 2019 por la Sala Penal. Esto se dio en el contexto de la causa Porfirio Rojas Oviedo sobre supuestos hechos punibles de incumplimiento del deber legal alimentario. Eh, el número de causa fue la 9558 del año 2009. En dicha oportunidad, la sala penal de la Corte fue integrada por los ministros Manuel Ramírez Candia, Miriam Peña y Luis María Benítez Riera. Corresponde aclarar que la doctora Miriam Peña provenía de la sala constitucional de la Corte propiamente. El recurso extraordinario fue planteado por la defensa contra el acuerdo y sentencia emanado del Tribunal de Apelaciones, en virtud del cual se confirmó una sentencia condenatoria que daba por acreditada la existencia del hecho y le imponía al acusado la condena de 2 años de pena privativa de libertad con suspensión de la ejecución de la condena, lo cual es posible por el artículo 44 del Código Penal paraguayo. Entre los motivos interpuestos por la defensa figuraban los incisos primero y tercero del artículo 478 del Código Procesal Penal paraguayo, que establece los motivos para poder recurrir en casación. Estos fueron analizados por la Sala Penal. Los integrantes de la Sala Penal estuvieron de acuerdo en otorgar el reconocimiento de la admisibilidad del recurso. Sin embargo, no fue por ambos motivos. El primer motivo planteado por la defensa fue objeto de rechazo, ya que tenemos que recordar que en ese sentido el primer motivo exige que se trate de una sentencia que imponga una pena privativa de libertad mayor a 10 años y el fallo o la fundamentación adolezca del vicio, de la inobservancia o la errónea aplicación de un precepto, de un dispositivo constitucional, lo cual en este caso no se dio, teniendo en cuenta que la magnitud de la sentencia alcanzó apenas a los 2 años de pena privativa de libertad. Por lo tanto, ese motivo fue rechazado. Sin embargo, corrió con suerte el segundo motivo, ya que fue también por el inciso tercero del artículo 478, que trata acerca de la fundamentación insuficiente. En el desarrollo de sus argumentos, la defensa señala que el acuerdo y sentencia recurrido presentó el vicio de la fundamentación insuficiente debido a que no tomó en cuenta los argumentos, los motivos de agravio que fueron originalmente expuestos por la defensa y que tenían que ver con la errónea construcción del tipo penal del incumplimiento del deber legal alimentario en la modalidad dispuesta establecida en el inciso segundo del artículo 225. En ese sentido, se trata de una casación material conforme a la doctrina adoptada por la Sala Penal de la Corte, que hace una distinción entre casación material, que versa sobre el reclamo de la inobservancia o errónea aplicación de un precepto del derecho penal de fondo, del Código Penal paraguayo, en tanto que sería una casación procesal cuando se refiera a la inobservancia o errónea aplicación de una disposición de orden procesal. En ese sentido, la Sala Penal de la Corte examinó los motivos de agravio expuestos por la defensa, realizó un estudio de los argumentos, de los fundamentos expuestos por el Tribunal de Apelaciones, llegando a la conclusión de que efectivamente la fundamentación de esta resolución era insuficiente. Llegó a esta conclusión teniendo en cuenta de que la respuesta otorgada por el Tribunal de Apelación ante los agravios de la defensa básicamente se sintetizan en que el tribunal encontró que toda la prueba fue producida, fue bien valorada y que por lo tanto no existieron los defectos o las infracciones a las cuales hacía alusión la fundamentación o los motivos de agravio de la defensa. Encontraron entonces en la Sala Penal, y en esto hubo acuerdo, que efectivamente hubo una fundamentación insuficiente, se vulneró lo dispuesto en el artículo 256, párrafo segundo de la Constitución Nacional,
de la República del Paraguay, que le impone a los magistrados la obligación de fundamentar sus resoluciones y sobre todo las sentencias, aunque no únicamente, en base a lo que dispone la Constitución y las leyes. También hubo infracción a lo dispuesto por el artículo 125 del Código Procesal Penal del Paraguay, que es el desarrollo de esta garantía constitucional de la fundamentación de las resoluciones judiciales. Hubo una infracción dado que no se tuvieron en cuenta los motivos de agravio de la defensa al tiempo de la apelación especial planteada. A partir de este punto, el propinante, que es el doctor Ramírez Candia, además de señalar de que es admisible y resulta procedente en el estudio de fondo ya del recurso planteado, señala que corresponde que la sala penal emplee la facultad establecida de decisión directa. Es decir, señala que, si bien es cierto, la defensa como solución posible al recurso planteado, que es un requisito que los recurrentes en el caso de la casación tienen que desarrollar, si bien es cierto que la defensa requiere el reenvío para un nuevo estudio de los recursos de apelación, el propinante manifiesta que esta solución es equivocada, es errónea. ¿Por qué? Porque lo equivocado o la infracción, la errónea aplicación del derecho versó en este caso sobre la construcción del tipo penal. Por lo tanto, la salida, la solución requerida debería de haber sido únicamente la absolución, dado que eso no podría ser modificado a partir de un nuevo juicio, no podría ser subsanado, sino que es una cuestión que realmente fue mal construida, es un vicio insubsanable, es un error en este sentido grave en la construcción del tipo penal, y las cosas no iban a variar, no iba a haber una modificación de realizarse un nuevo juicio, sino solo más bien un dispendio de tiempo y de actividad jurisdiccional sin sentido. Es lo que trasunta el argumento expuesto por el propinante. A partir de aquí, entonces, el propinante empieza a examinar, teniendo en cuenta las facultades de decisión directa, el argumento expuesto por los jueces de sentencia al tiempo de emitir la condena en primera instancia. Hay que recordar a este respecto que los agravios fundamentales, los agravios esenciales desarrollados por la defensa ya desde el tiempo de la apelación especial versaban respecto a la idea de que el tipo penal del incumplimiento del deber legal alimentario dispuesto en el 225 inciso segundo de la ley penal paraguaya fue mal construido por los jueces de sentencia, habida cuenta de que los jueces de sentencia en realidad no podrían haber, y de hecho no desarrollaron una argumentación respecto a la existencia del dolo, y tampoco tuvieron en cuenta en sus fundamentos el elemento del tipo objetivo consistente en la capacidad económica del acusado a los efectos de poder realizar o de poder cumplir con el mandato exigido por la ley. Ese fue el cuestionamiento de la defensa. El propinante en este sentido, luego de hacer un análisis de los fundamentos del fallo de la condena en primera instancia, coincide con esta perspectiva al señalar de que efectivamente hubo un error en la construcción del tipo penal y que el Tribunal de Apelación no tuvo en cuenta esos argumentos, no los examinó, ni siquiera los observó, refiriéndose al tribunal que resolvió el recurso de apelación especial. Ya en este sentido inicia el propinante a esbozar unos fundamentos respecto a la estructura dogmática del incumplimiento del deber legal alimentario, que en realidad es un aporte en ese sentido significativo al esbozar, al desarrollar unas ratio decidendi que son sumamente clarificadoras respecto a la estructura dogmática de este hecho punible. Señala a la Corte que, aunque no lo dice directamente, el artículo 225 del Código Procesal Penal, del Código Penal paraguayo, en su interpretación, como lo viene haciendo desde en realidad ya hace varios años, contiene dos tipos penales diferentes.
Es decir, para la Sala Penal de la Corte, el legislador ha empleado una técnica legislativa en el artículo 225 de, en una misma prescripción, establecer dos tipos penales distintos. No hace mención en su fundamento, no tenía que hacerlo la Sala Penal de la Corte, a la estructura del tipo penal inserto en el inciso primero del artículo 225. Pero teniendo en cuenta la estructura del mismo, y esta es una opinión personal, coincidente también con varias visiones desde la doctrina, se trataría de un hecho de omisión impropia. Esto teniendo en cuenta la existencia de algunos componentes de esta estructura dogmática. Recordemos que la omisión impropia o comisión por omisión requiere de la existencia de un deber jurídico objetivo, que frecuentemente es denominado posición de garante respecto a una persona que tiene la obligación, en base a una ley, en base a un contrato, en base a un acto jurídico o a otras fuentes de garante como la convivencia, las relaciones de peligro y otras construcciones, el deber específico de resguardar o cuidar un bien jurídico particular. En este caso hablamos como fuente de esta obligación de garante a la ley en referencia a quien es el padre biológico de un niño que necesita de prestaciones alimentarias. También encontramos como elemento dogmático en este sentido, en el inciso primero, la existencia de un resultado coincidente o consistente en el empeoramiento de las condiciones de vida del niño. Al existir una posición de garante y un resultado, esto coincide con la estructura dogmática del hecho punible de omisión impropia, que en este caso estaría en su vertiente, en su versión expresamente tipificada. No ha hecho mención, sin embargo, los fundamentos de la Corte a este inciso primero. Sí lo ha hecho respecto al inciso segundo, reiteramos que considera un tipo penal diferenciado. Esto es significativo porque otras interpretaciones del artículo 225 han señalado o defienden la idea de que se trata en realidad de una prescripción que contiene un solo tipo penal, cuyo tipo base consistiría en el inciso primero y el inciso segundo sería una versión agravada del inciso primero. Esto es importante porque en esta perspectiva quien acusa tiene que acreditar la existencia en primer término del tipo base para después trabajar sobre la construcción del inciso segundo. No existiendo el inciso primero, tampoco puede dar por acreditada la existencia del inciso segundo en la interpretación de que se trata de un tipo base con su versión agravada. Reiteramos que esta no es la postura de la Sala Penal de la Corte, que considera al inciso primero y al inciso segundo como dos tipos penales diferenciados, distintos. En este caso la acusación fue por el 225 inciso segundo, por lo tanto la atención de la Sala Penal y del propinante se enfocaron en analizar la estructura del 225 inciso segundo. Para el propinante, este inciso segundo contiene o se refiere a un hecho punible con la estructura dogmática de un hecho de omisión simple, y eso lo deja en claro en varios puntos el propinante. Recuerda en el desarrollo de su argumentación que la omisión simple está constituida por una estructura particular que en su tipo objetivo presenta los siguientes elementos: una situación de hecho que tiene que verificarse partiendo de la descripción establecida en la prescripción penal, a partir de lo cual surge el segundo elemento, que es la obligación de cumplir con un mandato legal o una conducta ordenada por la norma, y finalmente un tercer elemento del tipo objetivo consistente en la capacidad físico real que tiene que verificarse al tiempo del suceso, al tiempo de los hechos, en el sujeto activo. Estos tres elementos tienen que verificarse: situación de hecho, conducta ordenada o mandato ordenado
cumplimiento del mandato exigido por la norma, y capacidad física real. En el aspecto subjetivo se requiere del dolo, de hecho, ya que no estamos ante una conducta culposa porque el legislador así no lo ha dispuesto. Bien, la sala penal considera en ese sentido o ha examinado conforme a los presupuestos de hecho que la sentencia en primera instancia contenía numerosos vacíos, numerosos errores en cuanto a la construcción del hecho punible. Y el primero de ellos ha sido la determinación de la situación típica. Señala al propinante que en el caso del incumplimiento del deber legal alimentario, la situación típica consiste en la existencia, en este caso, de una sentencia dictada en el marco de un juicio de prestación alimentaria en el fuero de la niñez, donde se dispone la existencia de una conducta ordenada, una obligación que tiene que verificarse a partir de una fecha específica, que tiene que estar contenida en la sentencia. La fecha de la obligación y el monto tienen que estar establecidos adecuadamente en esa sentencia. En este caso, el tribunal de sentencia, al verificar, al construir la situación de hecho, no ha establecido la fecha a partir de la cual debió haberse verificado esta situación de hecho que hiciese surgir la conducta ordenada, es decir, la fecha a partir de la cual el sujeto obligado debió realizar el depósito bancario en carácter de prestación alimentaria. Por lo tanto, entendió la Sala Penal de la Corte que no fue acreditada la situación de hecho, el primer requerimiento del tipo objetivo. Ante esta situación, señala el propinante, evidentemente están ante una falencia, están ante una inobservancia y un error en la construcción de la tipicidad de la conducta, que ya no hace necesario seguir examinando la concurrencia de los demás elementos ni del tipo objetivo ni del tipo subjetivo. Es por ello que la sala penal, en este caso, además de recordar que tienen que converger al tiempo de la realización, al tiempo de la existencia de esta situación de hecho, de la realización por omisión de esta conducta, tienen que verificarse todos los elementos del tipo objetivo y subjetivo, es decir, situación de hecho, incumplimiento del mandato, capacidad física real y también el aspecto subjetivo consistente en el dolo. Recuerda eso la Sala Penal de la Corte, pero ya no examina el resto de los componentes. Sí hace mención, y esto es realmente muy importante, a que la fundamentación necesariamente tiene que abarcar la existencia o no de la capacidad física real de cumplir con el mandato, que es el conjunto de condiciones físicas, intelectuales, aptitudes, capacidades y también poder económico para poder cumplir con el mandato. Y esto es importante porque en este caso la obligación, la conducta ordenada por el ordenamiento jurídico exige una prestación económica. Por lo tanto, quien acusa tiene la obligación no solamente de acreditar la existencia de la situación de hecho, no solamente la obligación de acreditar el incumplimiento del mandato dispuesto, sino que también tiene que acreditar, en primer término, la inexistencia de una tentativa de cumplir con el mandato y finalmente que estaban condiciones económicas, en condiciones pecuniarias, patrimoniales, de cumplir con esas prestaciones. Para ello podría el investigador, quien acusa, diligenciar pedidos de informes a entidades públicas y privadas, IPS, Dirección Obrero Patronal, empresas particulares, podría acreditar esas circunstancias a través de testigos, a través de periciales, a través de informes de distintas características, pero tiene el que acusa necesariamente que acreditar que el sujeto activo, en este caso quien incurrió en la omisión, al tiempo de los hechos tenía condiciones de cumplir con dicho mandato. Y también tratándose de una omisión, se tiene que acreditar
que no existió tentativa de cumplir con el mandato. ¿Qué implica una tentativa de cumplir con el mandato? Que el sujeto activo quizás no cumplió totalmente con la suma indicada, con la conducta debida, pero sí realizó una tentativa de hacerlo en la medida que se encontraba dentro del ámbito de su capacidad físico real. Es decir, en vez de 600.000, quizás depositó en 2 o 3 oportunidades 300.000 porque se quedó sin trabajo. Entonces allí debiera de examinarse si concurre o no una tentativa de cumplir con el mandato. Es decir, si el sujeto trató dentro de sus capacidades de cumplir con ese mandato o si se trató de una realmente de una negligencia o se trató de una conducta, en este caso debería de ser una conducta dolosa orientada a no cumplir totalmente con el mandato ordenado. Y esto es así porque recordemos que conforme a la estructura de la omisión descrita, entre otros autores, por Armin Kaufmann, quien es expresamente citado por la Corte en su dogmática de los delitos de omisión, para la omisión rige el principio de inversión, según el cual los elementos de la conducta activa se invierten para la omisión. Por lo tanto, si en la conducta activa la tentativa es un dispositivo que amplía la capacidad de sancionar una conducta, la vuelve punible, sería al revés para la omisión, es decir, tendría la actitud, la tentativa de volver atípica la conducta. Y ese es un elemento que tiene que ser examinado y fundamentado adecuadamente. Y esto es así porque recordemos que los hechos punibles constan de un aspecto que es objetivo y otro subjetivo, que tienen que concurrir al tiempo de la realización de la acción o de la omisión que se esté examinando. Por lo tanto, no basta que se den elementos objetivos, es decir, para la construcción de la tipicidad de la conducta, no basta con que exista una situación de hecho y el incumplimiento del mandato ordenado, es decir, la falta de depósito, porque esto sería reducir la estructura del hecho punible a una falta administrativa. Una falta administrativa examina solamente el incumplimiento a la luz de una plena objetividad. Yo cruzo la luz roja en el semáforo y no se examina realmente si fue por culpa o dolo, eso no interesa. Existe una sanción que se aplica objetivamente, pero esto no es así en los hechos punibles. En los hechos punibles tenemos que examinar, los jueces debemos hacerlo, la convergencia de los elementos del tipo objetivo y del tipo subjetivo al tiempo de la realización de la conducta activa u omisiva, a los efectos de finalmente establecer o no la tipicidad de la conducta. Y es sobre esta realidad que arroja mucha luz la sentencia que estamos examinando. Finalmente, ante esta situación, la sala penal llega a la conclusión de que existió un error en la construcción de la tipicidad y que en base a esas condiciones la sentencia, el acuerdo y sentencia tiene que admitir el recurso extraordinario de casación, disponiendo la nulidad de las sentencias de primera y segunda instancia y por resolución directa decretar en este caso el sobreseimiento definitivo, que fue lo que salió del acusado. Esta decisión respecto a la admisibilidad fue compartida de manera unánime. Respecto al sobreseimiento, sin embargo, la construcción presentó una disidencia, porque el juez Benítez Riera, el ministro Benítez Riera, no coincidió con la solución del sobreseimiento. Por lo tanto, él construye un voto en disidencia sobre este punto, respecto al cual llega a la conclusión que corresponde realizar el reenvío a los efectos de que otro tribunal de apelaciones examine el recurso de apelación especial. Por lo tanto, la solución final sí fue tomada por mayoría.